Muy buenos días, precio de Bitcoin 56.700 y la pregunta que nos vamos a hacer hoy, ¿será que este fue el piso de Bitcoin y ya comienza la bull run? Vamos a revisarlo porque aquí nosotros ya estamos haciendo un mínimo más alto, ¿vale? Vamos a revisar entonces qué es lo que está pasando y comencemos por grandes noticias que vamos a tener. Y te quiero advertir mucho de estos datos que van a salir el día de mañana. Te voy a advertir que desde hoy vamos a comenzar a ver una volatilidad descontrolada. Así que si tienes tus operaciones, tenles un buen stop loss y en caso de que se vayan en la dirección que tú tienes planteada, mantén y pon tu stop en ganancias porque puede que los movimientos sean bruscos. Entonces puedes tener más rentabilidad si mantienes tu take profit corriendo, ¿vale? Básicamente esa sería una de las cosas que debemos tener en cuenta porque estos datos van a ser de impacto en meses. Es decir, que vamos a tener estos datos, vamos a ver una volatilidad y esos datos van a repercutir en lo que es el futuro de todo lo que tenemos como la alt season, la Bitcoin season. Todo va a cambiar dependiendo de estos datos. ¿Por qué son tan importantes? Básicamente lo son porque son los datos previos y son los ponderados de agosto. Entonces nos van a dar en este momento la perspectiva completa de la expectativa de bajada de tasas. ¿Va a ser una bajada de tasas agresiva o va a ser una bajada de tasas suave? Si es una bajada de tasas suave, entonces eso es muy positivo para los mercados. Y si es una bajada de tasas agresiva, entonces vamos a tener un escenario bien volátil. Entonces, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que el escenario de mañana nos dé ya una relación casi final de lo que es la posible bajada de tipos el día 18. Recuerden que esto es en 8 días, exactamente dentro de 8 días. Eso es ya prácticamente. Tengamos en cuenta entonces que en este momento la expectativa de bajadas de tasas es de 25 puntos, lo que quiere decir una bajada suave. Y eso entonces recuerden que es positivo para los mercados porque se descuenta que no va a haber recesión. En caso de que los datos apunten a esa recesión, entonces puede ser muy negativo para los mercados y por tanto veríamos aquí cómo cambia rápidamente la perspectiva y se comienzan a posicionar entonces las expectativas en una bajada más potente. Pero además de esto, que es un dato ya de por sí muy importante que nos va a definir mucho el futuro, tenemos otro dato muy importante que también nos va a definir el futuro y es el debate presidencial que vamos a tener el día de hoy entre Donald Trump y Kamala Harris. Tengamos en cuenta que en este escenario puede que las bolsas y las cripto se relacionen de forma negativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a hacer un detalle. Entonces, recuerden que Trump se ha comunicado y se ha expresado como pro cripto y incluso estuvo en la Bitcoin Conference, mientras que Kamala Harris es parte del gobierno actual que ha sido totalmente anti cripto. Entonces vamos a tener un escenario en el que muy posiblemente tengamos esos datos, pero además los mercados tienden a buscar la calma y la estabilidad. Hay más estabilidad y calma con un gobierno como el de Kamala Harris que con el de Donald Trump, que en cualquier momento saca un tweet, una noticia, un comunicado que mueve los mercados de forma fuerte. En ese sentido, entonces, a los mercados tradicionales les puede gustar más la perspectiva de Kamala Harris, mientras que al mundo cripto le puede interesar más la perspectiva de Trump, independientemente de nuestras ideas políticas. Esto es simplemente un fundamental. Entonces, es posible que el día de mañana, porque esto se va a hacer justamente cuando el mercado está cerrado, veamos una correlación negativa en la que los mercados o bajan o suben y Bitcoin hace lo contrario exactamente, porque esa relación va a ser contraria, ¿vale? Entonces, atentos a esa volatilidad, va a ser importante y también va a ser un dato que nos va a dar perspectivas del mediano plazo. Por eso el día de hoy y el día de mañana van a ser muy importantes para todo lo que viene en las siguientes semanas y meses. Así que muy atentos. Tenemos por otro lado noticias y algunas noticias entonces nos dicen que es posible que lleguemos a 54 porque tenemos un gap de los futuros del CME, lo que es correcto, lo que es cierto y aquí lo vemos en el área de 54. Tenemos además en el mapa de liquidaciones unas grandes liquidaciones en la parte de 56
Y adicionalmente a eso, nosotros tenemos un índice del Fear and Greed que en este momento ya va saliendo un poco del miedo extremo y sigue subiendo. Antes estábamos en 26, ahora estamos en 33. Entonces sigue subiendo y ese es el escenario que tenemos. Para el día de hoy en las bolsas lo que tenemos es una gran volatilidad, especulando sobre lo que puede pasar mañana. Y además tenemos el evento de Apple de ayer que básicamente después de que los mercados reaccionaron positivamente, pues muchos inversores se están preguntando si las mejoras del iPhone 16 han sido suficientes como para que le vaya bien a Apple. Y eso perjudica entonces las expectativas de corto plazo de los inversores. Sí, exacto. Es interesante cómo un teléfono puede generar volatilidad en los mercados, pero es un producto de los estrellas de Apple. En el caso de las cripto, en este caso entonces estamos un poquito laterales. Lo que vemos es que el precio en este momento está un poco pausado, pero ya vamos a ver desde el punto de vista de otros escenarios que hay cosas bien interesantes que ver. Por ejemplo, fíjense este dato. Comienza a haber compras en los ETFs. Bien interesante, pero son pocas. Entonces, este dato va a ser bastante crítico, porque fíjense cómo las ventas son grandes, continuadas por 2 semanas, mientras que las ventas anteriores, las compras anteriores también eran un poco más grandes. Y esta compra de hoy es bastante indecisa, bastante rango. Entonces vamos a ver qué es lo que el precio nos va a decir ahora sí, directamente en la gráfica. Muy bien. Nosotros teníamos aquí en la gráfica un escenario en el que estábamos viendo lo siguiente. Entonces, primero que todo, vamos entonces a revisar lo que nosotros teníamos planteado como el escenario principal. Nosotros decíamos el día de ayer que lo más posible era que el precio, luego de haber roto el soporte de los 55.000, de los 57.000, perdón, entonces esa área se convirtiera en un soporte, en una resistencia que nos impidiera el avance del precio. También planteábamos que el siguiente escenario era muy posiblemente de continuación bajista. Lo que decíamos es, fíjense lo que hemos tenido, es un rebote, un retroceso. En este caso lo que planteábamos es, recordemos que esta flecha entonces la habíamos cumplido mucho antes. Y lo que habíamos planteado entonces era un rebote para continuar cayendo de la siguiente forma. Entonces planteamos exactamente este escenario en el que nosotros muy posiblemente tuviéramos la continuación bajista del gráfico de 4 horas. Planteamos 2 puntos específicos en los que podría ser bien interesante tomar esas operativas, y yo les decía que no nos sorprendiéramos de ver una velita que incluso superara estas zonas y llegara hasta 56.000. Ahora, ¿qué pasa con estos valores? Resulta que se han roto, y entonces lo que nosotros tenemos aquí es básicamente uno de nuestros primeros stop loss. Si ustedes tomaron la operativa aquí, pues les habrá salido en stop loss. Sin embargo, recuerden que siempre hay que tomar las operativas con confirmación, y en este caso pues en ningún momento nos confirmó. Simplemente cuando estuvo en el punto no nos dio ningún patrón de reversión, sino que directamente se fue para arriba. Entonces, si ustedes han sido juiciosos con la estrategia, entonces no entraron, al igual que yo no entré. Pero si ustedes simplemente tomaron la zona y no revisaron los patrones de reversión, es posible que se les haya ido a stop loss. Por eso es muy importante que veas el video que nos confirma cómo entrar en las zonas correctas. Entonces, me refiero a que es nuestro primer stop loss porque es la primera flechita que nosotros fallamos respecto a los análisis diarios. Nosotros ayer decíamos entonces que este escenario era el más posible debido a la continuación bajista del gráfico de 4 horas. Esta línea aquí nos muestra cómo en el gráfico de 1 hora y de 4 horas lo que nosotros estamos viendo es una serie de máximos y mínimos decrecientes. Sin embargo, aquí nosotros ya comenzamos a ver lo que podríamos comenzar a identificar como un patrón de reversión. Ahora, este es un movimiento tan volátil que en este momento nosotros no tenemos la confirmación completa. Si decíamos el video de ayer lo siguiente, decíamos: ¿cómo podríamos nosotros cambiar el escenario y pensar que ya entonces el siguiente valor no es 44 como estábamos planteando ayer? Básicamente decíamos que lo que tendría que ocurrir es que el precio subiera hasta los 58. Esa fue la zona que marcamos y esa fue la zona a la que llegó el precio, pero en un mechazo. Decíamos entonces que el escenario, en el caso de que llegase a haber un cambio de tendencia, sería el de subida hasta 58 con una caída hasta 57 para continuar subiendo.
Ahora, este escenario tampoco se ha dado. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Recuerdan que ayer yo les decía que donde hacía el rango era muy importante para definir lo que pasaba después. Yo les decía, vamos a tener dos cajitas, una cajita en la que nosotros vamos a definir que si el precio llega, ranguea en esta zona y comienza a subir, mejor dicho, si nosotros estamos en esta zona y el precio comienza a ranguear, aquí nosotros tomamos una operativa en largo. Y que si en cambio el precio llega y ranguea por debajo, entonces nosotros tomamos una operativa en short. Ese era el escenario que planteábamos ayer. Y este es el escenario que entonces vamos a tener en este momento también para el precio. Pero ya en esta zona de arriba. Entonces no estamos viendo en este momento un escenario en el que el precio esté por encima de esta zona de resistencia y soporte de los 57.300, sino que lo estamos viendo ranguear por el área de abajo, ¿vale? Ahora, este trade en este caso me parece bastante riesgoso porque en este momento la volatilidad que vamos a experimentar va a mover al precio de una forma que no va a importar el análisis técnico. Si nosotros entonces nos guiamos por el análisis técnico para el día de hoy, lo que nosotros tendríamos es una zona de rechazo por la parte alta de esta resistencia. Eso significaría entonces que a pesar de que nosotros tengamos una zona que podemos identificar como un piso, en este caso, este simplemente ha sido un movimiento de manipulación. Y especularíamos entonces que por análisis técnico, mucho cuidado con lo que voy a decir aquí, entonces mantendríamos la proyección. Sin embargo, y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, hoy y mañana no va a importar mucho el análisis técnico. Ya sabemos entonces que el análisis técnico nos lleva hasta acá, ¿vale? En este momento. Y nosotros consolidamos por la parte de abajo y no por la parte de encima. No es el escenario en este momento que estamos planteando. Y por primera vez en estas últimas semanas, yo hoy no te voy a dejar una flecha. Y no te voy a dejar una flecha básicamente porque en este momento el escenario no está definido y yo en este momento considero que esta es una zona en la que no podemos tomar operaciones, ¿vale? No podemos tomar operaciones porque básicamente el escenario técnico en este momento no es lo suficientemente claro para darnos esa indicación. Es decir, faltaría todavía un poco de que nosotros hagamos un ranguito para que nosotros podamos definir si entonces continuamos con nuestra perspectiva bajista o si entonces tendremos algún movimiento adicional. ¿Cómo vamos entonces nosotros a analizar ese escenario? Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es irnos al gráfico de una hora y en este gráfico de una hora lo que nosotros vamos a comenzar a hacer es básicamente comenzar a utilizar la teoría de Wyckoff, ¿vale? Va a ser un poco rápido este análisis y va a ser rápido porque esto se va a definir hoy mismo. Entonces nosotros en este momento vamos a considerar este rango como nuestro rango de operativa y solamente vamos entonces a descifrar para dónde va cuando tenga un poco más de desarrollo. Entonces por esa razón es que yo no te voy a dejar un análisis hoy. Sin embargo, el rango aquí está medianamente establecido. Lo que podríamos ver entonces es lo siguiente. Cuando nosotros tengamos un movimiento de manipulación para uno de los dos lados, recuerden que todo esto es base de teorías de Wyckoff. Cuando nosotros tengamos un movimiento como este, entonces ahí podríamos plantear una operativa en largo cuando se haga el rompimiento. Y aquí, en este punto, aquí, es cuando nosotros tomamos el largo, ¿vale? No antes, ¿vale? Porque nosotros también podríamos tener un escenario en el que esta punta de acá, que es la manipulación de Wyckoff, sea tan confusa que básicamente no podamos definir si es que ese es el spring o lo que llamamos el LUTAT dentro de una distribución, que por tanto el escenario sea así. Entonces, si vemos un escenario en el que tenemos una manipulación por uno de los dos lados, muy posiblemente se defina para el otro lado, ¿vale? Eso es lo que te voy a decir. Pero lo siguiente que te voy a decir es que no trates de cazar ese movimiento, sino que más bien intentes operar el rango en las subidas y en las bajadas, pero considerando que hay que ser muy milimétricos porque te puede salir mal. Es muy posible, y es lo que yo suelo hacer en este tipo de rangos,
yo lo que suelo hacer es tomar las operativas como lo hemos venido haciendo. Acuérdense que en el gráfico de 4 horas nosotros nos fue muy bien durante estas semanas cuando estábamos en este rango, porque tomábamos las operativas cuando llegaba a la parte alta. Inclusive fíjense que detectamos este rango muy rápido y comenzamos a tomar estas operativas hasta que finalmente ya nos dimos cuenta que con este movimiento que se dio, que nosotros este más que todo lo sacamos por la especulación de que este era un spring que nos daba básicamente el pie para entender que era una reacumulación, una acumulación, perdón, y que ese era básicamente el rompimiento del rango. Por esa razón nos fue bien y por eso no tocamos stop loss allí. Después, cuando vimos que comenzó a caer, aquí no habíamos tomado ninguna operativa ya porque se suponía que la habíamos tomado en la parte de abajo. Y ya entonces nos continuamos con el short en esta parte de acá cuando confirmamos que lo que era una distribución. Esa distribución que se había venido dando hasta que en este momento nosotros tenemos este escenario de rompimiento extraño, ¿vale? Por esa razón entonces, y según la macroeconomía que estamos viendo, nosotros lo que vamos a hacer es tener mucho cuidado y operar simplemente cuando tengamos las confirmaciones, porque se va a poner todo muy volátil. Podemos ver velas para cualquier lado y eso va a estar normal, básicamente porque tenemos unos fundamentales que en este caso ya no son noticias. Esta es una noticia y básicamente la diferencia entre una noticia y esto es que esto sí cambia el mediano y largo plazo, mientras que esto simplemente es un hoy y para mañana ya no es válido, ¿vale? Entonces no me creo exactamente que porque haya un gap de los futuros en este momento tengamos que caer, porque recuerden que la macroeconomía prima sobre todo. Entonces vamos a ver un escenario de mucha volatilidad. Lo que yo te dejo entonces para hoy no va a ser una flecha, sino que simplemente te voy a decir: este rango todavía no tenemos herramientas suficientes para resolverlo y por tanto vamos a esperar a la resolución que muy posiblemente alcancemos a ver, pero ya después de que tengamos el movimiento, porque ya de aquí a que se resuelva en el gráfico de una hora es muy posible que ya no estemos en el video. Digamos que no se va a resolver sino hoy, no se va a terminar de resolver mañana sino hoy, y por esa razón muy seguramente esta no sea una zona en la que te recomendaría operar. Sin embargo, nosotros lo que sí vamos a hacer es hacer scalping básicamente. Entonces espero que este escenario te sea útil. Ten mucho cuidado con las operativas de mañana y cuéntame en los comentarios si tienes alguna duda o si quieres que te dé alguna información adicional que no te haya dado en este video para que puedas operar el día de hoy y de mañana, que van a ser bastante volátiles. Finalmente te dejo una recomendación, y es que si tú en este momento no sabes para dónde operar, como en este caso nosotros no estamos tomando ninguna operativa por la incertidumbre en el gráfico de 4 horas y de 1 hora, sino que estamos solamente haciendo scalping entre este ping pong del rango, yo te recomendaría que si tú tienes miedo de estos movimientos grandes que van a ocurrir, lo operes, pero lo operes en demo. Básicamente eso te va a permitir sentir la adrenalina que se siente cuando hay esos movimientos y que veas cómo el mercado se comporta cuando te tratan de engañar. Recuerden que ese engaño no es como directo para ti, sino simplemente porque el mercado juega con nuestras emociones. Y aprender a manejar esas emociones es bastante saludable para ti. Entonces sí te recomendaría que lo operes en demo o que lo operes con un capital que sea muy reducido y que te permita entonces no sufrir cuando esos movimientos comiencen a darse. Por ahora entonces este es el escenario principal, básicamente la espera de la resolución de este rango, porque nosotros el escenario principal que manejábamos de una caída hasta los 44 con este movimiento que se ha dado de forma rápida y con un rango por la parte superior pero debajo del soporte de 57 es bastante difícil de dilucidar. Entonces se ha roto la estructura que nosotros teníamos, pero en este momento la estructura que nos está dando tampoco es una estructura que nos diga que se va to the moon. Entonces está bien difícil, y por eso es que justo es este rango, porque el mercado está indeciso. Espero que te haya sido de utilidad esto. Fíjate que por otro lado en el Total 2 si hemos tenido el rompimiento también de esta estructura que teníamos. Nosotros estábamos aquí viendo cómo cada vez se hacían mínimos más bajos, y en este caso pues se siguen haciendo, pero ya en este caso fíjense cómo
el total 3 comienza a evitar esta caída. Y eso es bien interesante porque esta caída prácticamente no se terminó dando y la dominancia, vamos a ver cómo viene, porque bueno, en la dominancia seguimos en un rango, pero si nosotros entonces llegamos a la parte alta de este rango, pareciera que lo que nos va a empezar a generar es simplemente un movimiento al alza. Entonces este movimiento al alza sí está bien interesante porque nos va a dar oportunidades de subidas en las altcoins, ¿vale? Está bien interesante el panorama. Recuerda tener mucho cuidado porque va a haber volatilidad alta, pero en este caso el escenario sí está bien indeciso y vamos a tener que resolverlo durante el resto del día de hoy. Recuerda que el debate presidencial se va a dar a las 9 de la noche hora de Nueva York y que mañana entonces tendremos datos de muy alto impacto en la mañana. Para la tarde de mañana nosotros ya vamos a tener una resolución de todo este escenario, ya sea a la baja o al alza, ¿vale? Si es a la baja, entonces nosotros ya tenemos marcadas unas zonas, que básicamente esta sería la zona importante. Teníamos marcada una zona de 49 también, pero la zona más crítica serían los 44, ¿vale? Estamos lejos de ese precio, así que en caso de que tú logres captar un movimiento de ese estilo, pues la verdad es que el movimiento es bastante grande. Y en caso de que entonces ya continuáramos hacia arriba, entonces la zona siguiente sería inicialmente los 58, sería una resistencia a superar. Y ya un poco más en el futuro viendo la zona de los 61. Esta zona, bueno, perdón, aquí tenemos otra zona, 59 y 60, 61, sí, 61 exactos. La zona de 61 a 62 prácticamente. Ese es donde tenemos el POC. El POC recuerda que es la zona de alto volumen y en este caso entonces ya estaríamos cambiando este escenario para que haya un posible rompimiento debido a la compresión que ya estamos viendo. Lamentablemente esta figura no está muy bonita, no se ve muy bien el gráfico diario, pero lo vamos a revisar después de los datos de mañana, ¿vale? Después de los datos de mañana vamos a poder confirmar si esperamos en el corto plazo un movimiento al alza o a la baja. Por ahora entonces nos quedamos con el escenario de un rango en el gráfico de una hora para poder revisar si es que esto nos lo creemos o no. Por ahora no nos lo creemos y por tanto entonces no tenemos ninguna operativa ni en largo ni en corto, solamente en scalping. Espero que te sea de utilidad. Déjame en los comentarios la información que deseas saber adicional y yo con muchísimo gusto te la voy a brindar. Espero que tengas un excelente día y nos vemos mañana. Chao, chao.